¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este programa especial de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Un programa en el que vamos a llevar a ustedes los acontecimientos más importantes que impactaron a nuestro país en este 2016 y que quedaron escritos, ahí están ya en las páginas de la historia. Y una de las primeras sorpresas que tuvimos al iniciar el año, en el mes de enero, fue la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo. Un mes después, los mexicanos vivimos momentos emotivos con la visita del Papa Francisco. Estuvo en diferentes escenarios de 5 entidades de nuestro país. En abril concluyeron los debates a nivel nacional sobre la marihuana y hasta el Senado llegó una iniciativa presidencial para regular su uso con fines médicos y científicos. Y luego, ¿qué decir de las elecciones del 5 de junio, que modificaron el mapa político con el triunfo de 7 gubernaturas por parte del Partido Acción Nacional en coalición con el PRD y otros partidos locales? En fin, estos y muchos otros fueron sucesos políticos, económicos y sociales que sin duda marcaron el rumbo de México. ¿Qué les parece si retrocedemos en el tiempo, si miramos hacia atrás y si empezamos a recordar lo que sucedió en los primeros 6 meses del año 2016? Vamos a ver. Los mexicanos recibimos el 2016 con la reducción en los precios de la gasolina, el diésel y la energía eléctrica. Las gasolinas bajaron entre 40 y 43 centavos por litro y la energía eléctrica de bajo consumo se redujo 2%. Una noticia que dio la vuelta al mundo fue la recaptura en Los Mochis, Sinaloa, de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Después de 181 días de haberse fugado, fue reingresado al penal del Altiplano. Un logro resultado de la coordinación de nuestras Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano y la Armada de México, de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. En Veracruz, 7 policías estatales fueron consignados por la desaparición de 5 jóvenes en el municipio de Tierra Blanca. Aquí está acreditado que sí tuvieron contacto, que sí los detuvieron y que se ignora su paradero. Esa es la hipótesis legal que se sanciona como desaparición. En una gira del presidente Enrique Peña Nieto por Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, se firmaron acuerdos de cooperación en diversos sectores. Ante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el mandatario aseguró que con las reformas estructurales, México hace frente al convulso escenario mundial. La fortaleza de México está precisamente, primero, en que de forma oportuna tomamos decisiones precisamente preventivas. Y en Ecuador, en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, llamó a luchar contra el hambre, la pobreza y la desigualdad. Con la reforma política, el Distrito Federal se convirtió en la Ciudad de México, el estado número 32 de la República Mexicana. Solo resta concretar la asunción a Estado en el constituyente local. La 63ª legislatura ha tomado una decisión histórica que ubica a la Ciudad de México a la par de los estados de la República. Hoy se está saldando una deuda, hoy se salda una deuda con la capital, con la Ciudad de México. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó este decreto. Este logro es un triunfo del diálogo y de la democracia, pero sobre todo es un triunfo de los habitantes de la ciudad. La Secretaría de Educación Pública presentó el programa Escuela al Centro para eliminar cargas burocráticas, hacer frente a la falta de recursos, aprovechar al máximo el calendario escolar, impulsar el trabajo de directores y maestros y alentar la participación de padres de familia. Con la presentación de este programa de la Escuela al Centro, damos un paso más en esta transformación educativa. En Cancún, Quintana Roo, inició el debate nacional acerca del uso de la marihuana para usos medicinales. En los 5 foros programados participaron funcionarios, especialistas y representantes de la sociedad civil. Porque parece haber una opinión mayoritaria, incluso a nivel internacional, sobre sus beneficios terapéuticos. The early marijuana use is also associated with higher risk for illicit substance use disorders. So the younger you begin, the more susceptible you are. La mayoría de los estudiantes percibe como benéfica la marihuana en un entorno medicinal, peligrosa para uso recreativo.
La legalización es una vía para la seguridad y derecho a decidir. El dólar inició el mes en 17 pesos con 60 centavos y cerró en 18.73 pesos. La mezcla mexicana de petróleo abrió el año en 27 dólares por barril y terminó enero en 23.38 dólares. El 1 de febrero fue detenido en Guasave, Sinaloa, el líder del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, Francisco Javier Hernández García, uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal. De esta manera, Hernández García sería el encargado regional de la estructura del grupo delictivo en Coahuila, San Luis Potosí, Chihuahua y Sonora. Ese mismo día en Sonora, en un operativo conjunto entre México y Estados Unidos, la Policía Federal capturó a 22 presuntos integrantes del Cártel del Pacífico. Policías federales realizaron un operativo por tierra y aire, en el que los efectivos fueron recibidos con disparos de armas de fuego por parte de quienes se encontraban en el predio, por lo que repelieron la agresión. El 2 de febrero, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó 10 años a 6 funcionarios del penal del Altiplano, implicados en la fuga del Chapo Guzmán. 2 días después, la PGR giró una orden de presentación contra la actriz Kate del Castillo para que declarara respecto de sus presuntos vínculos con el Chapo. El presidente Enrique Peña Nieto realizó cambios en su gabinete. Designó a José Narro, secretario de Salud, Miquel Arriola, director del IMSS, y José Antonio González Anaya, director de Pemex. México y otros 11 países firmaron el Tratado de Asociación Transpacífico, el TPP, que podría integrar la mayor zona de libre comercio del mundo. El equipo argentino de antropología forense entregó su dictamen de los estudios que realizó en el basurero de Cocula, Guerrero. No respalda la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida que habría arrojado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes desaparecidos. El Papa Francisco visitó México del 12 al 17 de febrero. Fue recibido en Palacio Nacional por el presidente Enrique Peña Nieto. Ante representantes de los 3 poderes de la Unión, el gabinete presidencial, gobernadores, diplomáticos y sociedad civil, advirtió que el beneficio de pocos lleva a la corrupción y a la violencia. Tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. En Ecatepec, Estado de México, celebró una misa multitudinaria. En la capital del país, visitó el Hospital Federico Gómez. En la Catedral Metropolitana, llamó a los obispos a revisar su tarea pastoral. Esto no está en el texto, pero me sale ahora. Si tienen que pelearse, peléense. Si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara, pero mantengan la unidad del cuerpo episcopal. No se necesitan príncipes, sino una comunidad de testigos del Señor. En la Basílica de Guadalupe oró ante la Virgen. En Chiapas, ofició una misa ante 100,000 indígenas. Vuestros pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Qué tristeza. Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón. En Michoacán tuvo un encuentro con 100,000 jóvenes. Ofició una misa ante sacerdotes, religiosas y seminaristas. Y en la Catedral de Morelia dio un consejo a los niños. Y nunca se dejen pisotear por nadie. ¿Está claro? Su visita concluyó en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se reunió con reos del Cerezo número 3, también con trabajadores y empresarios. Además, celebró una misa a un lado de la valla que divide a México y Estados Unidos. Esta tragedia humana que representa la migración forzada hoy en día es un fenómeno global.
El 2 de marzo, Canal 11 cumplió 57 años de ofrecer contenidos culturales, musicales, artísticos, literarios, científicos, de entretenimiento y de interés noticioso. Canal 11 significa uno de los grandes elementos del desarrollo de la televisión pública mexicana. Vamos a la categoría del mejor portal noticioso y esta es para 11noticias.tv. El sitio web de 11 Noticias fue distinguido con el reconocimiento a MIPSI 2015. En el Congreso de Veracruz se declaró improcedente una solicitud de juicio político contra el gobernador Javier Duarte. El argumento fue que no se sustentó en situaciones jurídicas, sino de índole electoral. Fuerzas federales y estatales detuvieron a 7 elementos de la Policía Municipal de Papantla, Veracruz, por la desaparición de 3 jóvenes el 19 de marzo. La indagatoria no concluirá hasta lograr la localización de los jóvenes y el total esclarecimiento de los hechos. Se realizó con éxito la primera subasta en la historia del país que permitirá a 11 empresas nacionales y extranjeras vender energía a la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció que del 5 de abril al 30 de junio se modificaría el programa Hoy no circula para enfrentar los altos niveles de contaminación en el Valle de México. En ese lapso, todos los vehículos particulares, incluidas motocicletas, dejaron de circular un día a la semana y un sábado al mes sin distinción de holograma. En la cuarta cumbre de seguridad nuclear, realizada en Washington, el presidente Enrique Peña Nieto consideró que se requiere del compromiso internacional para impulsar el desarme nuclear. Las conclusiones del tercer peritaje realizado por un grupo de expertos determinaron que en el basurero de Cocula, Guerrero, hubo un incendio de gran magnitud. Lo que permite determinar que al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar. Sin embargo, en su informe final, el grupo interdisciplinario de expertos independientes negó que los normalistas hayan sido incinerados. El GIEI concluye que no ha visto una sola evidencia o un hilo de evidencia para cambiar su conclusión del 6 de septiembre que en el basurero de Cocula no se incineraron a los 43 estudiantes. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación filtró documentos del caso Papeles de Panamá. Revela una red internacional de evasión fiscal. Sobre México, señala a 65 compañías y 208 accionistas. Finalizaron los debates respecto del uso de la marihuana en México, con la realización de 5 foros nacionales. En la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que para enfrentar el problema mundial de las drogas, se necesita un modelo que combata a los traficantes y no criminalice a los consumidores. Transitemos de la mera prohibición a una efectiva prevención y a una eficaz regulación. Miles de vidas dependen de ello. Posteriormente envió al Senado una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para regular el uso de la marihuana con fines médicos y científicos. El Pleno de la Cámara de Diputados rindió homenaje al Instituto Politécnico Nacional por su 80 aniversario. Que a lo largo de estas 8 décadas de su existencia ha formado a miles y miles de destacados y reconocidos profesionistas que han contribuido al desarrollo y la grandeza de México. En un hecho inédito, el Ejército Mexicano y la Comisión Nacional de Seguridad ofrecieron una disculpa pública por la tortura que sufrió una mujer en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, por parte de militares y policías federales. En nombre de todos los que integramos esta gran institución nacional, ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento. La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y organismos autónomos a rendir cuentas a la ciudadanía. Que se aumente el número de sujetos obligados de 245 a más de 850. Una explosión en el complejo petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, dejó 32 personas muertas. En estadísticas y números, en la información que la empresa nos está dando, no concuerdan. Todavía hay familiares que están todavía, tienen familiares desaparecidos. Y vaya, es lo que estamos peleando nosotros.
El 2 de mayo, un tribunal federal concedió una suspensión definitiva a Kate del Castillo para que no sea detenida ni declare por su presunta relación con Joaquín El Chapo Guzmán. Días después, Joaquín Guzmán Loera fue trasladado del penal del Altiplano al Ceferezo número 9 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y un juez avaló su extradición a Estados Unidos. Sus abogados respondieron con un amparo. Sin embargo, el 20 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió la extradición. En la Unión Americana, Roberta Jacobson rindió protesta como embajadora de Estados Unidos en México. Ya en nuestro país, entregó sus cartas credenciales a la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. En reciprocidad, Carlos Sada asumió como embajador de México en Estados Unidos. A menos de un año de haber iniciado transmisiones, el canal infantil 11 Niños 11.2 ocupó el primer lugar en audiencia infantil con un promedio de 502,000 televidentes de entre 4 y 13 años de edad. Después de casi 7 años, un juzgado de Sonora dictó sentencia condenatoria a 19 implicados en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, donde murieron 49 menores. El gobierno de México reafirmó su compromiso de proteger a los connacionales que viven en Estados Unidos ante los discursos antiinmigrantes del candidato presidencial Donald Trump. No tenemos otra opción más que actuar de manera contundente, estratégica y coordinada. El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso 2 iniciativas de reforma para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. De esta forma, como ustedes lo plantearon, quedaría explícito el matrimonio igualitario en nuestra Constitución. Y en el 80 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, entregó la presea Lázaro Cárdenas 2016 y reconoció la labor de esta casa de estudios. Por su historia y dimensión, por su impacto social y económico, el Politécnico Nacional, y hay que decirlo y subrayarlo, es un orgullo para todos los mexicanos. La Secretaría de Educación Pública anunció el cese de más de 3,000 maestros de Guerrero, Michoacán y Oaxaca que acumularon 4 faltas consecutivas por acudir a las marchas, bloqueos y manifestaciones de la CENTE. Vamos a aplicar sin ninguna consideración y sin ninguna restricción la ley. La impunidad en el sistema educativo se va a terminar. Por 9º año consecutivo se celebró la carrera IPN 11K con más de 30,000 participantes en 22 ciudades. Es una gran fiesta para el Politécnico. Este es el Politécnico que todos queremos. El Politécnico alegre, contento, trabajando, disfrutando de la fiesta en este caso. Y bueno, pues la verdad, el Politécnico se mueve. Creo que esta carrera demuestra mucho lo que es el espíritu politécnico. En verdad, creo que el espíritu de los jóvenes, de toda la comunidad politécnica se mostró muy fuerte, estamos muy unidos y listos para la que sigue. Una corredora mexicana ganó la prueba de 21 kilómetros. El 1 de junio concluyeron las campañas proselitistas en 14 entidades y comenzó la veda electoral. El 5 de junio se eligieron 12 gobernadores y más de 1,300 cargos, entre presidentes municipales, regidores y diputados locales. El PAN ganó 7 gobernaturas y el PRI 5. También se eligió a 60 de los 100 diputados constituyentes, que elaborarán la primera Carta Magna de la Ciudad de México. La Secretaría de Medio Ambiente publicó una norma emergente de verificación vehicular, con criterios más estrictos para reducir la contaminación en el Valle de México. Con esta nueva norma pretendemos enfrentar la impunidad de verificentros y propietarios de vehículos que trampean las pruebas de verificación, ya que establece sistemas centralizados que no permiten precisamente que el técnico verificador o que los verificentros manipulen la prueba. Para combatir la corrupción, la norma establece que los verificentros de la megalópolis serán monitoreados en tiempo real. El narcotraficante Héctor Palma Salazar abandonó la prisión de máxima seguridad en California, Estados Unidos, y fue repatriado a México para ser juzgado por homicidio. Está ahorita ya en el altiplano, como ustedes saben, eran unas órdenes de aprehensión que se tenían. 2 líderes de la CENTE, entre ellos Rubén Núñez de la sección 22 de Oaxaca, fueron detenidos acusados del desvío de más de 130 millones de pesos. El Senado aprobó la miscelánea penal, que faculta a las autoridades a emplear la geolocalización y la intervención de comunicaciones privadas en casos de secuestro. Se establece que, entre otras cuestiones,
Los jueces federales conocerán de las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada, así como para las autorizaciones de la localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos. La Cámara de Diputados aprobó las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y las leyes orgánicas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Administración Pública Federal. También la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, además de enmiendas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entró en operación el nuevo sistema de justicia penal en todo el país. Sus objetivos son que los conflictos se resuelvan con la mayor rapidez mediante el diálogo y la conciliación, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Un enfrentamiento entre autoridades, maestros y pobladores en Nochistlán, Oaxaca, dejó 6 muertos, más de 100 lesionados y 19 civiles y 4 docentes detenidos. En protesta por estos hechos violentos, en Chiapas, Michoacán y Guerrero, hubo bloqueos de calles y carreteras. Posteriormente, la Fiscalía de Oaxaca liberó a los detenidos. Durante una gira del presidente Enrique Peña Nieto por Canadá, el gobierno de ese país oficializó la eliminación de visas para los mexicanos. I'm very pleased to announce that on December 1st, 2016, Canada will lift the Mexican visa requirement that has restricted travel to Canada. We'll be working very closely with Mexican officials over the coming months to prepare for this change. En junio, el dólar se vendió hasta en 19 pesos con 43 centavos. Sin embargo, la moneda nacional logró recuperarse y cerró en 18.59. La mezcla mexicana se mantuvo rondando los $41 por barril. Bueno, pues así transcurrieron los primeros 6 meses de este 2016. Pero todavía nos esperaban algunas sorpresas. Y una de ellas fue la de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Río de Janeiro, en donde la delegación mexicana obtuvo 20 medallas. Y por primera vez en la historia de Canal 11, Canal 11 fue la televisora oficial de esta justa deportiva mundial. Pero quizá la conmoción política más grande fue la que nos llegó del exterior en el penúltimo mes del año. El triunfo del candidato republicano Donald Trump, que derrotó a Hillary Clinton y que se queda con la presidencia de los Estados Unidos. Pero, ¿qué les parece si continuamos recorriendo las noticias más importantes que vivimos en este 2016? Ahora vamos a ver lo que ocurrió en el segundo semestre. La Secretaría de Gobernación advirtió que se tomarían las medidas necesarias para liberar las vialidades bloqueadas por maestros de la CENTE en Oaxaca y Chiapas. Se ha agotado el tiempo. Muchas comunidades y miles de familias de Oaxaca y Chiapas se encuentran en una situación crítica. La CENTE mantuvo las movilizaciones y provocó graves problemas en los sectores turístico, económico y comercial de esas entidades. La Secretaría de Educación Pública y el Magisterio acordaron revisar la evaluación docente para fortalecer la reforma educativa. Aquí no hay ningún acuerdo para cambiar la reforma en su faceta legislativa. Lo que aquí estamos reconociendo es que las políticas públicas, la implementación de la reforma tiene un marco muy amplio de poder corregirlo. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, que dota al país de nuevos instrumentos para fortalecer la integridad en el servicio público y erradicar la corrupción. Enrique Ochoa Reza asumió la presidencia nacional del PRI. Advirtió que en el partido no se tolerarán actos de corrupción. El PRI tiene que ser garante de la honestidad de sus gobiernos. Tenemos que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentó el nuevo modelo educativo conformado por 3 documentos: los fines de la educación, el modelo educativo 2016 y la propuesta curricular para la educación obligatoria. La implementación de este modelo educativo será un proceso a desarrollar gradualmente, de manera participativa y con la flexibilidad necesaria para tomar en cuenta
la gran diversidad que caracteriza a nuestro país. De inmediato inició el análisis del nuevo modelo entre los actores del sistema educativo, incluso se invitó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La justa olímpica más importante del planeta está aquí, en Canal 11. El 28 de julio, en el Centro Cultural Brasil-México, se anunció que Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional sería la televisora oficial de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Estamos todos muy contentos que el Canal 11 transmitirá en vivo, de manera gratuita y por señal abierta. La serie King de Canal 11 ganó el premio TAL a la mejor serie de ficción. Es para nosotros en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional un gran honor, porque realmente nosotros confiamos mucho en que la labor que realizamos en el canal se refleje sobre todo en la educación de nuestros niños. Los presidentes de Italia, Sergio Mattarella, y de México, Enrique Peña Nieto, firmaron 5 acuerdos para ampliar la cooperación en el combate al lavado de dinero, trata de personas y delincuencia organizada transnacional. Y en Washington, D.C., en un encuentro bilateral, los mandatarios de México y Estados Unidos coincidieron en que la relación entre ambos países es inquebrantable. Es una relación sólida e inquebrantable entre millones de personas que viven en ambas naciones. Estados Unidos valora enormemente nuestra duradera alianza con México y nuestros extraordinarios lazos de familia y amistad con el pueblo mexicano. A finales del mes, en Buenos Aires, México y Argentina firmaron 17 acuerdos de cooperación y se relanzó la relación bilateral para hacer frente a retos comunes como la pobreza y el narcotráfico. Ese es el reto que hoy tenemos los gobiernos en esta era global y en la que tenemos que, repito, aprovechar esta oportunidad que el mundo nos da y en la que no podemos permanecer aislados, sino al contrario. Feliz de los acuerdos que hemos firmado hoy, pero esperando que sean solamente el punto de partida de un acuerdo estratégico que se firmó hace más de una década y que quedó medio como congelado. Y nos toca la tarea, a pesar del frío de hoy, de descongelarlo. Por primera vez en la historia, un gobernador general de Australia realizó una visita oficial a México. Se trata de Peter Cosgrove, quien fue recibido en Palacio Nacional por el presidente Enrique Peña Nieto. Ambos mandatarios acordaron impulsar el diálogo político en todos los niveles. Seguiremos trabajando en favor del acercamiento e integración de las economías del Pacífico. On the world stage, we stand together, united by shared values and ideals. El 4 de agosto, Rubén Núñez y Francisco Villalobos fueron ratificados como secretario general y secretario de organización de la CENTE, a pesar de que estaban presos en el penal de Miahuatlán, Oaxaca. Días después, un juez les dictó libertad bajo caución. Esto no quiere decir que estos maestros, estas personas, están absueltos, sino que simplemente están haciendo uso de su beneficio de poder llevar su pena en libertad. La tormenta Earl provocó lluvias, inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos, deslaves y derrumbes. Puebla, Hidalgo y Veracruz fueron las entidades más afectadas. 50 personas murieron y miles quedaron damnificadas. Un suceso inesperado y sorpresivo llegó a finales de agosto. Se fue uno de los compositores y cantantes más queridos en México y el mundo, Juan Gabriel. Murió en Santa Mónica, California, víctima de un infarto. Ya lo sé. Los periódicos, portales de internet, la radio y la televisión de todo el planeta dieron a conocer la noticia que fue trending topic a nivel mundial en Twitter. Su música acompañó amores y desamores con baladas rancheras y boleros. Estuvo en todas las fiestas con sus sones, rumbas y guapangos. Se fue Juan Gabriel, pero se quedó su música. El presidente Enrique Peña Nieto recibió en privado al entonces candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. El Ejecutivo Federal subrayó que se trató de un encuentro constructivo. Aunque no estemos de acuerdo en todo, confío en que juntos podremos encontrar mayor prosperidad y seguridad
The bond between our two countries is deep and sincere, and both our nations benefit from a close and honest relationship between our two governments. En el Ángel de la Independencia y el hemiciclo a Juárez se realizaron protestas por la visita de Donald Trump. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entregó el cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión. La convicción del presidente Enrique Peña Nieto es que debemos seguir trabajando juntos por el bien de México, comprendiendo que las ideologías pueden ser distintas, pero que nuestro destino como país es uno solo, es el de todos. Un día después, el presidente envió un mensaje a los mexicanos y sostuvo un diálogo con más de 350 jóvenes en un acto inédito en Palacio Nacional. Las cenizas de Juan Gabriel llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, provenientes de Ciudad Juárez, Chihuahua, para rendirle homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Durante 2 días, más de 700,000 personas ingresaron al máximo recinto cultural del país. A mí me gusta mucho estar en la frontera, porque la gente es más sencilla y más sincera. Me gusta cómo se divierten, cómo... El 7 de septiembre renunció el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Esta mañana, el doctor Luis Videgaray Caso me ha presentado su renuncia al cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público, misma que le he aceptado. José Antonio Meade sustituyó a Videgaray en Hacienda y Luis Enrique Miranda fue designado titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Al día siguiente, el secretario de Hacienda entregó el paquete económico 2017 a la Cámara de Diputados. Contemplaba un ajuste al gasto público equivalente a 1.2% del Producto Interno Bruto. En Chiapas, 16,300 escuelas públicas de nivel básico y 1,489,371 alumnos regresaron a clases en las 15 regiones de la entidad después del conflicto magisterial de la CENTE. Petróleos Mexicanos anunció el descubrimiento de 6 yacimientos, 2 en aguas profundas y 4 en aguas someras frente a las costas de Veracruz y Tamaulipas. La producción estimada es de 15,000 barriles diarios de petróleo. Entró en funciones la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que se encarga de redactar la primera constitución política de la capital del país. Los mexicanos celebramos el 206 aniversario del inicio de la gesta de independencia. Y el 16 de septiembre se llevó a cabo el desfile militar en la Plaza de la Constitución. Ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a los gobiernos del mundo a respetar los derechos humanos de los migrantes y refugiados. México seguirá trabajando para que se reconozca a los migrantes como agentes de cambio y desarrollo. La Procuraduría General de la República atrajo una investigación en contra del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y otros funcionarios de su gobierno por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. En Washington, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, consideró absurdo el plan del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, de pretender construir un muro entre México y la Unión Americana. 5 militares murieron y 10 resultaron heridos en una emboscada de más de 60 integrantes del crimen organizado en Culiacán, Sinaloa. Las autoridades señalaron como presuntos autores del ataque a grupos relacionados con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, advirtió que el ataque del 30 de septiembre contra un convoy militar en Culiacán, Sinaloa, donde murieron 5 soldados y 10 resultaron heridos, no quedará impune. El presidente Enrique Peña Nieto visitó en el Hospital Regional Militar de Mazatlán a los soldados lesionados. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, compareció ante el Senado de la República. Aseguró que las resistencias en la recuperación de la rectoría en materia educativa se superarán con firmeza, pero también con diálogo. Porque estamos transformando un sistema corporativo y clientelar para sustituirlo por un nuevo sistema basado en derechos y obligaciones claras. El plan DN3E cumplió su 50 aniversario. En los últimos 4 años, más de 100,000 efectivos del ejército han sido desplegados para atender 1,296 desastres naturales, provocados por huracanes, tormentas tropicales,
frentes fríos, sismos, lluvias e incendios forestales. En situaciones de emergencia, la presencia de nuestras Fuerzas Armadas significa aliento y alivio, consuelo y esperanza. Por sus destacadas investigaciones, 5 expertos internacionales fueron reconocidos con el doctorado honoris causa, otorgado por primera vez por el Instituto Politécnico Nacional. Con estos nombramientos reconocemos la extraordinaria trascendencia internacional de los señores Calatrava, Gruber, Lecun, Merton y Tron. El 12 de octubre, Javier Duarte solicitó licencia al Congreso de Veracruz para separarse del cargo de gobernador y defenderse de las acusaciones de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. Más tarde, el gobernador electo de esa entidad, Miguel Ángel Yunes, dijo: Duarte ya se escapó de Veracruz. Sabemos que huyó en un helicóptero de gobierno del estado. El tiempo le daría la razón. El presidente Enrique Peña Nieto recibió al primer ministro de Finlandia, Juha Sipilä. Finlandia es el 27º inversionista en México a nivel mundial y el 12º dentro de los países de la Unión Europea. El empresario mexicano de origen chino, Shen Li Yegon, fue extraditado de Estados Unidos a México después de 9 años de litigio. Fue entregado en el hangar de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México y trasladado al penal de alta seguridad del Altiplano. Se le considera probable responsable de la comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En entrevista exclusiva para Canal 11, el presidente Enrique Peña Nieto habló de los resultados de su gobierno. A unas semanas de concluir el 4º año, ponderó el impacto de las reformas estructurales y la lucha contra la corrupción. En la conversación con el periodista Ezra Shabot, también habló del combate a la inseguridad y sobre sus niveles de popularidad. No toma decisiones. Pensando en México. No toma decisiones, perdón, presidente, no toma decisiones en función de popularidad. No las tomo en razón de la popularidad, ni las hago pensando en el presidente. Las tomo pensando realmente en lo que sea positivo para México. Y asumo que muchas de esas decisiones correctamente tomadas van a representar eventualmente algún costo, van a representar el cuestionamiento. El Senado de la República ratificó a Raúl Cervantes Andrade como nuevo Procurador General de la República en sustitución de Arely Gómez, quien fue asignada secretaria de la Función Pública. En Colombia, el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo Juan Manuel Santos Calderón atestiguaron la firma de 9 documentos de cooperación sobre el proceso de paz. El Ejecutivo mexicano afirmó que en este proceso, Colombia cuenta con el respaldo y la solidaridad del pueblo mexicano. 2 días después, en Cartagena de Indias, Colombia, el presidente de México participó en la 25ª Cumbre Iberoamericana. Exhortó a los mandatarios asistentes a asumir el reto de lograr una mejor educación para la región. La avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México fue el escenario del primer gran desfile de Día de Muertos. Más de 1000 voluntarios participaron con disfraces de catrinas y catrines, calaveras, carros alegóricos y grupos de danzas tradicionales mexicanas. Alrededor de 300,000 personas se dieron cita para admirar esta nueva tradición que comenzó en la Estela de Luz y terminó en el Zócalo capitalino. Petróleos Mexicanos, una de las empresas más grandes del mundo, presentó su plan de negocios 2016-2021. Pemex puede regresar a un equilibrio financiero para el año 2020 o el año 2019. Así, el 2017 marca un cambio de tendencia. Por primera vez en varios años, Pemex regresa a tener un superávit primario de 8.4 mil millones de pesos. En un mensaje a la nación, un día después de las elecciones en Estados Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que habló vía telefónica con el presidente electo Donald Trump. Lo felicitó por su triunfo y acordaron iniciar los contactos para delinear una agenda bilateral. Como presidente de México, me entregaré con toda mi capacidad, auténticamente en cuerpo y alma, a velar por los derechos, el bienestar y los intereses de los mexicanos
donde quiera que se encuentre. Otras actividades del presidente Enrique Peña Nieto en el penúltimo mes del año fueron las siguientes. El 4 de noviembre recibió en visita de Estado al presidente de Suiza, Johann Schneider. Se firmaron 5 instrumentos en áreas estratégicas como servicios aéreos, salud, combate a la piratería y educación. El 14 de noviembre le dio la bienvenida a su homólogo panameño, Juan Carlos Varela. Se firmaron distintos instrumentos a favor de la cooperación bilateral. El 19 de noviembre participó en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Lima, Perú. Ahí afirmó que la concreción del TPP sería un paso fundamental para que la APEC sea el motor del área de libre comercio Asia-Pacífico. El 22 de noviembre el presidente recibió de la UNESCO el certificado que acredita al archipiélago de Revillagigedo como Patrimonio Mundial Natural. Y ya casi para finalizar el mes, viajó a La Habana, Cuba, donde participó en la ceremonia luctuosa del líder revolucionario Fidel Castro. Los mexicanos expresamos nuestro compromiso de seguir acompañando a Cuba y a su pueblo como amigos, como siempre lo hemos hecho, en su marcha histórica. El exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, se entregó a las autoridades después de 40 días de estar prófugo de la justicia. Tenía una orden de aprehensión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Su hijo, Guillermo Padres Dañino, fue detenido el mismo día, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. El 16 de noviembre a los dos se les dictó auto de formal prisión. La PGR ofreció recompensas de hasta 15 millones de pesos por información que lleve a la captura de los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Tamaulipas, Tomás Yarrington. A Duarte se le busca por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y a Yarrington por delitos contra la salud. La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación 2017. Se destinaron recursos a rubros que no tenían dinero asignado. 5.500 millones de pesos al Sistema Nacional Anticorrupción, 750 millones al Fondo Fronterizo y 2.400 millones al Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México. El Senado de la República entregó la medalla Belisario Domínguez en grado post-mortem a Gonzalo Rivas Cámara por un acto de valentía. Fue el hombre que apagó un incendio en una gasolinera de Chilpancingo, Guerrero, provocado por normalistas de Ayotzinapa. Hoy entregamos la medalla Belisario Domínguez a un mexicano que en un acto de heroísmo, aún con el peligro o la seguridad de perder la existencia, supo cumplir con el deber imprescindible que le dictó su conciencia. Pues yo siento el orgullo más grande y le doy gracias a Dios por haberme dado ese hijo tan maravilloso que me dio y que defendió mucha gente. Y para mí ese es un honor tremendo. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hizo un reconocimiento al Instituto Politécnico Nacional por las 8 décadas en las que ha puesto la técnica al servicio de la patria. Consolidar un capital de conocimientos que será fundamental para construir un México más competitivo y justo. Inició diciembre, y con él, el 5º año de la presente administración. En un mensaje a la nación y en un encuentro con 5,000 servidores públicos, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a la unidad. Seamos todos parte de una unidad nacional que al unísono y en un solo frente podrá superar cualquier momento adverso que enfrentemos. Trabajaré con ahínco cada día de los 2 años que restan al sexenio y me aseguraré de que mis colaboradores cumplan su parte. Defenderé las libertades, los derechos y la dignidad de los mexicanos donde quiera que residan o se encuentren. Agustín Carstens renunció como gobernador del Banco de México. El cargo lo dejará formalmente el 1 de julio de 2017. Y a partir de octubre de ese año,
ocupará la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales. Su salida se da en momentos de incertidumbre y volatilidad por las políticas que podría adoptar quien será el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Miguel Ángel Yunes Linares rindió protesta como gobernador de Veracruz, hizo un llamado a construir un pacto social y prometió que su gobierno será transparente y austero. Yunes, quien llegó con una alianza PAN-PRD, afirmó que el anterior gobernador priista, Javier Duarte, dejó un gobierno con las arcas vacías. El quebranto es de más de 100,000 millones de pesos, pero es, sobre todo, una crisis humanitaria. En Oaxaca, también asumió el nuevo gobernador, quien llegó a este cargo de elección popular de la mano de una alianza encabezada por el PRI. Y en Aguascalientes, rindió protesta como gobernador del estado Martín Orozco, quien fue postulado por el partido Acción Nacional. En Cancún, Quintana Roo, se realizó la 13ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, COP13. En este marco, se decretaron 4 áreas naturales protegidas y 5 zonas de salvaguarda con valores ambientales excepcionales en México, que equivalen a 65 millones de hectáreas. Es la máxima superficie que alguna vez se haya decretado, que gobierno alguno en el pasado hubiese decretado. Con estos decretos, se superó la meta establecida en la Cumbre sobre Biodiversidad en Aichi, Nagoya, en 2010. O la meta ahí trazada era una protección de la superficie marina del 10%. Nuestro país, con los decretos que hoy se están firmando, estamos superando esta meta, alcanzando 23% de nuestras zonas marinas protegidas. Más del doble. Por primera vez en sus 78 años de vida, Petróleos Mexicanos se asoció con una empresa privada, la australiana BHP Billiton, para echar a andar el proyecto Trión en aguas profundas del Golfo de México. Es un gran día para Pemex. Es un día, me atrevería yo a decir, un día histórico. Desde hace casi 79 años en los cuales Pemex no había hecho una asociación con algún privado con riesgo. Además, se adjudicaron otros 8 campos petroleros durante la 4ª licitación de la Ronda 1. Canal 11 presentó su nueva programación con la que dará la bienvenida al 2017. Se trata de una nueva visión que integra información, entretenimiento y contenido social. Esta programación busca contribuir a la formación de mejores ciudadanos y al desarrollo de valores como el respeto, la tolerancia a la diversidad y la solidaridad. La propuesta de Canal 11 para el próximo año ofrece a la audiencia la televisión educativa y cultural que nos caracteriza y una nueva visión que integra contenidos cuya propuesta involucra también información, entretenimiento y compromiso social. Somos Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional y de esta manera decimos hola al 2017. Al cumplirse una década del inicio de la guerra contra el narcotráfico, que sacó de los cuarteles al Ejército y a la Marina, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, reclamó al Congreso un marco legal que respalde a las Fuerzas Armadas y que las policías hagan su trabajo. ¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante. Yo sería el primero en levantarnos las 2 manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. México y 10 países no miembros de la OPEP conjuntaron esfuerzos para reducir la sobreoferta y empujar a la alza los precios del petróleo. Las 11 naciones acordaron un recorte de 558,000 barriles diarios, mientras que la OPEP hará lo propio en 1.2 millones de barriles. Falleció Rafael Tovari de Teresa, secretario de Cultura de México. En homenaje póstumo en el Centro Nacional de las Artes, el presidente Enrique Peña Nieto dijo ver en Rafael Tovari de Teresa un heredero como Ignacio Manuel Altamirano, Justo Sierra, José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet. Supo poner las herramientas del Estado a favor de los creadores y de la defensa del patrimonio artístico y cultural de nuestro país. Personalidades del ámbito político y cultural del país expresaron sus condolencias por la muerte del diplomático, abogado e historiador. En la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016, postmortem, a Rodolfo Stavenhagen, el presidente Enrique Peña Nieto refrendó el compromiso del gobierno de la República con los derechos humanos. Más de 7 millones de peregrinos visitaron la basílica
durante la celebración de un aniversario más de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. De enero a noviembre de 2016, se impulsó un nuevo récord en la generación de empleos formales en nuestro país. Alcanzó la cifra de 1 millón de puestos de trabajo. Por segunda ocasión en una década, la Reserva Federal de Estados Unidos subió su tasa de interés de 0.50 a 0.75%. Our decision to raise rates should certainly be understood as a reflection of the confidence we have in the progress the economy has made and our judgment that that progress will continue and the economy is proven to be remarkably resilient. 24 horas después, el Banco de México hizo lo propio. Aumentó medio punto porcentual su tasa de interés. El objetivo de esta medida es contrarrestar el incremento en la inflación. Días después, en su informe de labores 2016, y ante el presidente Enrique Peña Nieto, el ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, retomó el llamado a la unidad y a evitar la confrontación. Solo unidos, apoyándonos unos a otros, podremos, como lo hemos hecho en muchos momentos de nuestra historia, salir airosos y triunfantes frente a cualquier problema, por grave o difícil que parezca. En este mes, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones al Código Penal para crear un registro de ofensores sexuales. Recibió del Senado la minuta del dictamen que despenaliza el uso de la marihuana con fines medicinales. Y avaló modificaciones a la Ley General de Víctimas para agilizar los mecanismos de ayuda y acceso a los recursos del Fondo de Víctimas. El presidente Enrique Peña Nieto entregó los Premios Nacionales de Ciencia, Artes y Literatura 2016. El de Ciencias fue para David Kersenovich. En Tecnología, Innovación y Diseño se galardonó a Luis Enrique Zúcar. En Artes y Literatura, Aurelio de los Reyes. Gabriela Ortiz fue reconocida en las Bellas Artes. Y el Premio de Artes y Tradiciones Populares fue para Manuel Alino. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI expulsó al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por vulnerar los estatutos y el código de ética del partido. Además, suspendió los derechos como militante del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por las acusaciones de corrupción en su contra. Una fuerte explosión en el mercado de pirotecnia de San Pablito, en Tultepec, Estado de México, empañó las fiestas decembrinas. En este terreno de 4 hectáreas, con 300 locales, más de 30 personas perdieron la vida y más de 70 resultaron heridas. Quiero decirles que hoy el Estado de México está de luto. Lamentamos estos hechos ocurridos. Elementos de protección civil, bomberos, autoridades y voluntarios llegaron a la zona destruida por el fuego. Entre los escombros y restos de pirotecnia asistieron a las víctimas. Estamos atendiendo personas en estado de crisis también. Todavía puede haber personas bajo los escombros. Sí, todavía tenemos mucho que hacer. Decenas de heridos fueron trasladados a diversos hospitales del Estado de México y la Ciudad de México. Otros, con quemaduras graves, principalmente niños, fueron enviados a la ciudad de Galveston, Texas, en Estados Unidos, para recibir atención especializada. El presidente Enrique Peña Nieto giró instrucciones precisas para dar atención a víctimas y familiares. Y la instrucción es muy puntual y clara: prestarles la mayor atención médica a las personas, atender a sus familiares, sobre todo porque algunas de las personas que resultaban lesionadas, sus familiares están ubicados en distintos centros. La Comisión Reguladora de Energía autorizó que a partir de marzo, el precio de los combustibles se establezca por las condiciones de mercado. El proceso inicia el 30 de marzo en Baja California y Sonora. Le siguen Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Gómez Palacio, Durango, el 15 de junio. En octubre se integran Baja California Sur, Durango y Sinaloa. Las entidades del centro, occidente y oriente del país se suman a finales de noviembre. Y finalmente en diciembre Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Bueno, pues así les hemos presentado lo más relevante del acontecer nacional que dejó huella este 2016. Un rompecabezas que alcanzamos a ver completo solo hasta que llegamos a estas fechas. Quiero invitarlos para que el próximo domingo no se pierdan estar en contacto con nosotros porque tendremos un resumen sobre lo que ocurrió en el escenario internacional. Hasta pronto.